podemos cambiar la palabra, utilizarla tranquilamente, una u otra es exactamente lo mismo. Encarnación y evolución es exactamente lo mismo. Una es el proceso y el otro es el hecho en sí. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo puedo mostrar, cómo puedo ver que hay un plan determinado, una planificación determinada para que se puedan dar los distintos hechos de la reencarnación? Vamos a presentarlo primero al orador, ya lo conocen, pero igualmente podemos decir de Daniel, que es miembro activo de la Sociedad Teosófica desde 1984, vicepresidente de la institución durante 2 periodos seguidos. En ese periodo estuvo encargado principalmente de la difusión y el trabajo interramas, y a cargo de la editorial de la revista Teosofía en Argentina. Dictado conferencias y cursos en Rosario, San Lorenzo, Mendoza y también en Montevideo. Actualmente se dedica a escribir, de hecho presentó un libro antes de la pandemia, y a dictar conferencias sobre la teosofía y su aplicación en la vida diaria. Y en esta oportunidad nos va a dar un tema de reencarnación en este sábado y dentro de 15 días la continuación. Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, buenas tardes a los que no he saludado. Creo que hemos llegado a un punto en el taller o curso, como quieran llamarlo, donde sería aconsejable hacer unas pequeñas reflexiones antes de seguir. Nietzsche solía decir, el filósofo alemán, solía decir que el ser humano para poder vivir necesitaba un A. ¿Qué quería decir con esto? Y lo decía siempre con tristeza. A es un término que se utiliza en arqueología y en paleontología para determinar periodos históricos. Es decir, como no se puede establecer un periodo histórico o una fecha establecida en algo, ponen un punto determinado para ir hacia atrás o hacia adelante. Nietzsche usaba este término, Ab, para ubicar al hombre. Y esto me llevó a reflexionar a aquellos primeros años de mi incursión dentro de la Sociedad Teosófica, donde lo primero que teníamos que saber era la diferenciación que había entre 2 palabras, que era exotérico y esotérico. Fíjense, parecería que no tuviera nada que ver, pero es extremadamente importante, porque ¿qué es lo exotérico? ¿Y qué es lo esotérico? Yo traje una definición de diccionario que después se los voy a ampliar. Lo esotérico lo define como lo desconocido, lo que está oculto. Y tiene otra definición que es la que es transmitido por algún maestro de sabiduría o es recibido por algún discípulo. Fíjese que en ningún momento habla de cosas raras, habla de algo que no conocemos. Lo esotérico es simplemente eso, lo que uno no conoce. Lo esotérico es todo lo contrario, es decir, lo conocido, lo transmitido normalmente, comúnmente. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo ustedes lo catalogarían? ¿Como exotérico o esotérico? Esto parecería un juego de palabras o algo simplemente que podríamos utilizarlo para entrar a un tipo de debate. Pero es muy importante que descubramos esto. ¿Por qué?
Porque todo lo que se nos está dando es exotérico. Todo lo que se da en los libros, todo lo que yo puedo transmitirle a ustedes, es todo esotérico. Con X, exotérico. Lo esotérico es lo que cada uno de nosotros tenemos que descubrir de esta enseñanza. De lo que esta enseñanza se nos está dando. Es decir, que el trabajo no es tan simple. Uno puede recibir este conocimiento y cree que está en las más profundas enseñanzas esotéricas, cuando en realidad está siempre sobre la superficie. Nos están informando de que existe algo detrás de eso. La teosofía está llena de estas claves. Si nosotros las dejamos pasar libremente, si no nos detenemos y profundizamos sobre cada palabra, a veces hasta cada coma, no sé si han incurrido alguna vez en la doctrina secreta, pero hasta en las traducciones uno se da cuenta a veces de cuánta información se está perdiendo por leer literalmente alguna palabra o por darla por sentada alguna palabra. Entonces, ¿qué es el conocimiento en realidad? El conocimiento que nosotros estamos recibiendo es este conocimiento que nos va a ayudar a descubrir qué existe detrás de ese conocimiento. Pero eso no se lo voy a transmitir yo. Eso lo tienen que descubrir cada uno de ustedes. Lo que creo que nosotros hacemos aquí es darles las pautas, las herramientas, para que puedan descubrir eso en forma individual. Por eso es tan interesante la teosofía, porque es un campo de experimentación y permanente descubrimiento. Por eso a veces, ¿qué vamos a hablar de reencarnación? De reencarnación hace como un año que venimos, o 2 años, o 3 años escuchando sobre reencarnación. Y cada conferencia o cada planteo es distinto. ¿Por qué? Si es una sola la enseñanza. Porque el descubrimiento, la incorporación de la enseñanza, la tiene que tener cada uno y la tiene que ir viendo cada uno cómo funciona. Si no queda en lo exotérico, y ahí queda, y entonces uno lo da ya por conocido, por aprendido, y sigue adelante. Y entonces en la vida se da cuando aparece a alguna persona o aparecen datos nuevos sobre reencarnación, ni siquiera escuchamos ni le prestamos atención porque ya lo sabemos. El que sabe no necesita aprender nada. Pero la teosofía nunca se termina de aprender. Es un continuo aprendizaje, día a día, hora a hora, segundo a segundo. Una observación permanente de todos los hechos. Y yo voy a tratar de mostrar hoy y en la próxima exposición de cómo se puede ver esto que parecería un misterio oculto, algo esotérico, se ve funcionando permanentemente en la vida de cada uno de nosotros. Si no fuera así, si la teosofía no fuera práctica, no tendría ningún sentido. Sería acumular más conocimiento que nos haría creer que somos grandes personajes, pero no aprenderíamos en realidad nada. Si no nos transforma el conocimiento, si el saber no nos transforma, realmente no nos sirve de nada. Nos vuelve una persona cada vez más aislada. Este primer esquema, yo me preguntaba, ¿cómo puede ser? Porque básicamente reencarnación es evolución. Podemos cambiar la palabra, utilizarla tranquilamente, una u otra es exactamente lo mismo. Encarnación y evolución es exactamente lo mismo. Una es el proceso y el otro es el hecho en sí. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo puedo mostrar, cómo puedo ver que hay un plan determinado, una planificación determinada para que se puedan dar los distintos hechos de la reencarnación?
Ustedes ya habrán visto todo lo que son los cuerpos, los principios, entonces no vamos a volver sobre eso, nada. Pero el ser, que es el único realmente encarnante, ¿cómo hace para poder experimentar, poder desarrollarse? Porque hay que tener dos cosas muy presentes. Una es la evolución y otra es el desenvolvimiento. La materia es la que evoluciona. El que se desenvuelve es el espíritu. Pero ambas se necesitan a sí mismas para poder desarrollar cada una sus cualidades. ¿Se entiende esto? Evolución y desenvolvimiento. Lo vamos a ir viendo. Fíjense, yo he trazado algo muy simple, a lo mejor demasiado simple y debería haberlo ampliado más. Pero bueno, esto es ya para hacer un curso de historia podríamos hacer. A ver si es, ahí está. Fíjense, yo arranqué de después de Cristo. ¿Por qué? Porque hasta entonces, hasta esa fecha, si bien, algo que quiero destacar, fíjense, yo puse razón, sentimiento, razón, sentimiento, razón, sentimiento. No puse la evolución de los cuerpos, es decir, las formas que fue evolucionando los cuerpos, sino cómo fue evolucionando el hombre internamente. Lo tomé la razón porque en esta época, a pesar de los pueblos ser muy religiosos, los hechos debían ser comprobados, debían ser pensados, y las religiones estaban basadas en un hecho razonable. La creencia en Dios, la creencia en los dioses, era un hecho razonable y por eso era dado como un hecho en sí. No estaba librado a un fenómeno que como venía anteriormente, a simples fenómenos naturales. Ya había un razonamiento de un ser superior que determinaba ciertos hechos. Ya había un razonamiento de algo, de un principio que lograba hacer que todo lo manifestado, o sea que a partir de ahí todo lo manifestado tuviera un orden. Ellos pueden llamarse como quieran. De ahí que si lo buscamos en la historia, veremos cómo lo han llamado de diferentes formas. Pero a partir de ahí, no hablo de un día, hablo de determinado periodo de la historia, empieza a tener un sentido razonable lo que es la religión. ¿Qué pasa? Llegado a través del Maestro Jesús, ¿qué llega? Él evoca más que la razón la parte espiritual del hombre. Se produce una gran revolución. La revolución, podríamos decir, una revolución sentimental, si se quiere. A Dios no se lo razonaba, se lo sentía, se lo percibía. Por eso empezó en la Edad Media, a través de la Iglesia Católica y los monjes cristianos, empiezan a desarrollarse el sentimiento. En la Edad Media, fíjese, si usted no toma la Edad Media lo que duró, tuvo un periodo de crecimiento y de decrecimiento. Pero ahí se desarrollaron todo lo que después iba a ser la otra etapa de la evolución, la razón. Y así seguimos. No los voy a cansar con esto, pero en la actualidad podemos tener, es decir, estamos en la parte de la razón y lo podemos ver muy claramente. Somos netamente mentales, nada de espiritualidad, las religiones de ningún tipo se basa en un hecho real de espiritualidad, sino más bien emocional y mental. Y aquí tenemos grandes pensadores, como el que le mencioné, y en la parte espiritual, que también, fíjense, es mental, a Krishnamurti, por nombrar dos nada más. De ahí seguimos, y vamos cada vez evolucionando más, y la parte mental, y la parte emocional, y la parte, digamos, espiritual, van cada vez perfeccionándose más a través del tiempo. Fíjense que hay un plan determinado para que los grupos de mónadas que encarnan en determinada época, en determinado
momento de la historia o de la humanidad, tienen un trabajo para hacer. Obviamente que en cada uno de estos periodos hay diferentes grados de evolución. Es decir, no todos están evolucionando en lo emocional, no todos están evolucionando en lo mental, ni todos van a estar evolucionando, pero la masa global del proceso de evolución o de reencarnación de las mónadas tienen un lugar determinado donde van a desarrollarse. Y si hacemos una lectura así, ligera de la historia, vamos a ver que eso se va dando. Veamos nuestros tiempos nomás. Se está desarrollando la parte de la razón, el intelecto. Nuestra mente se está desarrollando al máximo. Y un hecho curioso, junto con todo eso se va desarrollando el cuerpo. La forma. Esto sería un esquema del ciclo de vida. Fíjense, yo volví a poner los determinados procesos evolutivos, o sea, cuando vuelve a encarnar hasta que vuelve todo el proceso. Cada una de estas etapas va pasando en cada una de las etapas que yo le fui desarrollando anteriormente. Eso es interesante de ver. Si tomamos un periodo de la historia, por ejemplo en la Edad Media, por lo que es lo más conocido, la tomamos ahí, todos estos procesos se desarrollaron en ese tiempo. Hubo almas que desarrollaron sus emociones, hubieron almas que desarrollaron su parte espiritual, hubieron almas que desarrollaron su mente, que fue la que dio la nueva revolución industrial, la nueva revolución técnica, que fue lo que nosotros recibimos con el Renacimiento. En el mismo Renacimiento la poesía se desarrolló. O sea, que en cada periodo el mismo proceso se fue dando en grados. Eso nos lleva a pensar de que cada uno de nosotros que estamos encarnados, estamos cumpliendo una tarea dentro de un periodo en esta época que tenemos que desarrollar y desenvolver. Fíjense, piensen ustedes qué es lo que más sienten, cuáles son sus tendencias para desarrollar tal o cual cosa. Y eso es en lo que uno tiene que enfocarse. Alguien dijo una vez, el hombre no tiene que preocuparse por ser Dios, simplemente por ser hombre. Fíjense qué profundo esto, ¿eh? Preocuparse simplemente por ser hombre. No vamos a discutir la palabra hombre, ¿no? Es decir, que tiene que preocuparse por desarrollarse a sí mismo lo que él es, no otra cosa. No tiene que buscar otra cosa. No tiene que buscar ser otra cosa, sino ser él mismo. Y para eso tiene que conocerse a sí mismo. Y conocerse a sí mismo es conocer todos estos procesos de evolución. Este esquema es muy interesante. Bueno, ustedes ya vieron gran parte de este desarrollo de esquema. La forma se va desarrollando conforme a la vida, la va, diciendo, vamos, despertá. O sea, por un lado, la vida presiona a la forma, a la materia, no a la forma, a la materia, la va presionando de tal forma que le empieza a dar forma. Entonces, vida y materia se complementan y una presiona a la otra para dar forma. La materia es fundamentalmente absorbente, receptiva y transformadora. La vida es la que estimula. La vida es la que le da la fuerza a la materia para que se organice y forme las formas. Las formas en la materia que generan más formas y perfeccionan todas las formas que están relacionadas con la materia. Es decir, se va perfeccionando la materia, se va haciendo más sutil. Y la vida va cada vez presionando más, porque al estar más, útil la materia, la vida se aprovecha, por decirlo de una forma, de eso, y comienza a crecer. Fíjense aquí un proceso de cómo la materia, y hasta este instante parecería que no hubiera ningún ser encarnante hasta ahora. Es decir, tenemos un alma grupo
un alma animal. Teóricamente, por lo que se dice literalmente en los libros, no hay una conciencia, y lo que se desarrolla en forma individual es la materia, y se empieza a desenvolver en la parte de la trinidad superior, o sea, el espíritu. Pero no es tan así. Porque aquí están pasando esta etapa es lo mismo que pasaba en lo primero que le hablaba de la parte histórica. Una etapa va generando el desarrollo de la otra etapa. Nada sucede porque sí nomás en forma independiente. Una va generando la situación para que la otra se vaya desarrollando. Conforme a una se desarrolla, las otras también van creciendo. Y ya aquí hay un proceso de reencarnación. Podríamos decirlo que desde la primera manifestación se produce el movimiento de reencarnación. Porque nos confunde la palabra. Estamos tan acostumbrados a pensar de que la palabra reencarnación está relacionada nada más que con el hombre, entonces no lo asociamos a los grandes procesos cósmicos. Pero todo reencarna. ¿Por qué reencarna? La materia. Todo vuelve a la materia. Todo necesita el paso por la materia para poder desenvolverse. El espíritu necesita el paso de la materia, pasar por la materia, para poder desarrollar todo su potencial. Se dice que tanto los seres más superiores a ángeles, devas, y los más inferiores, todo tiene que pasar por la etapa humana. Nadie puede dejar de pasar por la etapa humana, porque la etapa humana es la de aprendizaje, la única etapa real donde se aprende. Por eso tenemos que estar de alguna forma conformes, muy contentos de que estamos en la mejor de las etapas de nuestro proceso evolutivo. Nosotros podemos generar en este momento los futuros, nuestro propio futuro, si logramos transformar esta materia que tenemos para que nuestro espíritu pueda desenvolverse, desarrollar. Bien, a ver, aquí estamos. Esto es lo que veíamos recién. En esto es el primer paso en el que, no me acostumbro, disculpame. En este es el primer paso que diríamos que empezamos nosotros a poder comprender realmente cómo es el proceso de reencarnación. ¿Por qué? Porque el animal, cuando moría en su etapa de estar en la tierra, no hablemos de encarnación, hablemos de estar en la tierra, muere y su aprendizaje se va a un alma, que se llama el alma grupal, donde todo tiene no solo un cuerpo, tiene muchos. Algunos pueden tener cientos, otros, depende de su grado de evolución, puede llegar hasta tener uno. Pero ¿dónde está la diferencia con el hombre? Que manas, o sea, la parte mental del animal, solo recibe como si fuera, como el calorcito de los huevos, en el huevo para que pueda crecer y desarrollarse, necesita el calorcito, o la semilla que necesita el sol, los rayos del sol para crecer. Así Manas actúa sobre la mente del animal. Pero sí hay una poderosa fuerza emocional aquí. Ustedes lo observan en los animales. Uno lo observa de tal forma y piensa, dice, pero si, ¿cómo no? Parecen humanos, tienen actitudes casi humanas, pero son netamente emocionales, muy elevadas. Cuando llega un momento en que el alma grupal tiene un solo individuo, y este individuo ya no entra dentro de la caparazón de un animal, por decirlo de una forma, se rompe la estructura mental que había, se rompe el paso que había y empieza a entrar a caudales
la mente y aparece el hombre. Se rompe la estructura que lo dividía emocional y comienza a entrar en el hombre la parte espiritual. Se dice que hasta la etapa de la tercera raza, no sé si hablaron sobre la raza, no, bueno, a lo mejor en algún momento, pero le digo más o menos. Hay la evolución del hombre se divide por etapas. En una de las etapas venía la cosa funcionando bastante floja, es decir, la evolución lo llevaba de una manera tan lenta que se decidió, tómenlo con pinza esto, recuerden que siempre hay algo detrás, se decidió darle un paso más a la evolución para que avanzara. Las condiciones estaban dadas. Entonces, ¿qué sucedió? El hombre se divide en razas, en hombre y mujer. Los sexos se empiezan a dividir. Entonces, de esa manera, el proceso evolutivo se hace cada vez más acelerado. Evoluciona de una manera en la mujer y evoluciona de otra manera en el hombre. Y ambos evolucionan juntos para desarrollar más a ambos. Fíjense qué interesante. ¿Qué proceso? ¿Cómo hubiera pasado si esto no hubiera sucedido? Si el hombre hubiera seguido siendo, como era hasta ahora, hermafrodita. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuántas cosas se hubieran perdido, por decir? Los conflictos, por ejemplo. Uno de los mayores conflictos que tenemos es con nuestro, digamos, sexo opuesto. Los sentimientos. ¿Cuántas cosas? Entonces empezó a acrecentar en esta división. Y ahí comenzó a acentuarse, ahí empezó a acentuarse realmente el hombre. Ahí empezó el proceso evolutivo real del hombre. Ahí empezaron a aparecer, al principio todo mezclado, las emociones con la razón, la parte espiritual, todo mezclado, hasta que llega en un momento determinado que se ordena y aparece la razón como fundamento, no como la conocemos ahora, sino como organizadora de todos los procesos emocionales en el hombre. Porque todo era novedoso, era impulsado por la naturaleza y por los sentidos, y eso era un caos. Entonces había que ordenarlos. ¿Cómo se ordenó? A través de una influencia mayor de manas. El espíritu seguía ahí. Atma, Buddhi, manas, digamos, Buddhi, manas. Dejémoslo tranquilo a Atma hacia arriba. Buddhi, manas está ahí, seguía ahí, pero ahora ya había un contacto superior sobre la forma. No olviden que nosotros somos la forma. Lo que llamamos hombre comúnmente y lo que vemos comúnmente es la forma. Había que ordenarlo y organizarlo, y empezó a organizarse. Y a medida que se empezó a organizar, se empezó a ser más sutil. Y la mente comenzó a crear una forma más sutil, un cerebro más sutil, que permitía hacer que la razón empezara a elevarse cada vez más, a dar fuerza a la parte espiritual. Y ya a un punto donde lo espiritual y lo racional se vuelve, como era antes, lo mental y lo emocional. Hoy estamos ahí. Uno de nuestros conflictos es ese, que nuestra parte espiritual está haciendo presión sobre nuestro intelecto, y esta es la lucha. Y fíjense que a veces podemos ser razonadores máximos y pronto después somos una manteca. Y es porque estamos en ese conflicto. Lo que tiene que suceder es que se establezca un equilibrio entre la mente y las emociones, entre manas y manas inferior. El contacto de manas superior y Buddhi está ahí, está perfecto. Buddhi sigue influenciando y cuando puede llega hasta mana inferior. Eso es también muy interesante. ¿Por qué pasa esto? Porque está la materia preparada para eso.
ha evolucionado, ha hecho todo un recorrido de la materia para que en algunos casos la intuición florezca como una cosa espiritual. La cual nosotros a veces hablamos de intuición cuando decimos nos adelantamos a cierta cosa o hacemos cierta cosa, por intuición. Pero es el conocimiento hecho acción, eso es Buddhi. El conocimiento incorporado, eso es Buddhi. A través de manas. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo podemos hacer que preparar un cuerpo, nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, de una manera que Buddhi y manas puedan actuar más libremente sobre nosotros? Primero, comprendiendo cuál es nuestra tarea. Fíjense, los griegos lo tenían muy claro cuando en le ocurre, ¿no? El oráculo. Es importante esta palabra, porque el templo en realidad no era un templo, era donde los sabios iban a recibir la instrucción. O sea que no era un templo de adoración ni nada de eso. Y la pitonisa era la que tenía el contacto con el mundo del más allá y le traía la información a los que estaban preparados. ¿Qué decía el oráculo? En la puerta del oráculo decía: hombre, conócete a ti mismo. Si no lograba, si no tenía esa condición, no podía entrar al oráculo. O sea que no cualquiera entraba en el oráculo. Y la pitonisa, como lo quieren a veces hacer pasar en la historia, no era una mujer que estaba sentada sobre un volcán que la drogaba. Era un verdadero maestro que tenía información esotérica y que transmitía a aquellos que estaban preparados. Esto es muy importante de tener en cuenta, porque esto es este es el conócete a ti mismo. Hoy por hoy el conócete a ti mismo es: me miro a mí mismo, me miro en el espejo, me miro cómo actúo. Sí, está bien. Pero ¿quién es ese que mira? Krishnamurti lo sabía plantear. ¿Quién es ese que mira? Este es el que mira. Este es el que mira. Buddhi-mana es el que nos mira. Nuestro ser interno, el yo superior. Ese es el que mira. Y el que sufre todos nuestros errores y nuestras virtudes y nuestros fracasos, es el que pasa por todo eso. Él espera paciente. Si se puede decir que él espera paciente, ¿no? Pero él es el que se desarrolla. Nosotros somos los que evolucionamos. El yo, el que dice que le está hablando, yo, es el que evoluciona. Es la materia que evoluciona. El que está tratando de quedarse con los méritos del yo y decir que yo soy. Porque eso es lo que hacemos. Decimos yo soy y me estoy quedando con los méritos del que verdaderamente puede decir yo soy. Entonces, el primer paso para poder desarrollar la materia, o sea, nuestro cuerpo y nuestra mente, y así tener un contacto con nuestro propio ser, es saber que eso es así. Si no, ¿cómo lo hacemos? Hay una palabra interesante que la descubrí escondida dentro de una frase muy antigua que dice anhelo. Y empecé a leer anhelo y seguí y me hizo volver. Hay muchas palabras que me hacen volver a la palabra, no al contexto del tema. La palabra me hace volver. ¿Por qué uso anhelo? Bueno, me fui al diccionario, busqué por todos lados y la palabra anhelo viene del griego, que significa deseo de respirar. Y dije, claro, para mí estaba muy claro. Cuando uno tiene deseo de respirar, ¿vieron? No sé cuando se quedaron sin aire, esa gana que no es un deseo, sino es una gana, es una, no sé cómo definirlo, anhelo de hacer algo.
está incorporado dentro de la materia. La vida, cuando entra en la materia, genera el anhelo. Y de ahí todo cambia. Empieza a aparecer, junto con manas inferior, con la mente, empieza a aparecer el deseo. Y el anhelo, junto con el deseo, es la fuerza más potente que nosotros tenemos para lograr cualquier cosa. Uno anhela tal cosa, pero si no la desea, nunca mueve un dedo para llevarlo a cabo. Entonces, el anhelo, que uno ve y dice, me gustaría ser un hombre completo, lo empuja el deseo de hacer eso. Pero el deseo es el que nos ha hecho ver que somos una cosa separada de lo que somos realmente. Es decir, ese yo espiritual, metido dentro de la materia, se cree que él es el que va a llegar a ser el ser espiritual. Y entonces nos retiene acá. Y entonces él cree que reencarna, él cree que va a evolucionar, él cree que se va a desarrollar, él cree que puede hacer esto, él cree que puede hacer lo otro. Cree. Por eso es que transforma el conocimiento en acumulación. Porque si va más allá del conocimiento, lo pone en evidencia. Fíjese qué interesante esto. Cuando uno se da cuenta de esto, obviamente no lo puede cambiar, porque es parte del proceso evolutivo. Nosotros somos yo, personalidad, y lo vamos a cambiar cuando logremos ser, logremos romper con toda esta estructura, como ustedes ya lo habrán visto, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, prana, en fin, cuando eliminemos todos nuestros cuerpos, nuestros principios, y nos concentremos nada más que en el principio superior, ahí ya no vamos a tener problema. Pero mientras tanto, ya no vamos a necesitar de volver a experimentar. Mientras tanto, tenemos que reconocer que esto es así para poderlo transformar. Entonces, el proceso de reencarnación es una etapa del yo para poder evolucionar y hacer que el espíritu o el ser interno, nosotros mismos, logremos alcanzar las etapas superiores. Bueno, vamos a ir viendo ahora, supongamos que ya tenemos esto incorporado. ¿Qué sigue? Bueno, sabemos, está bien, hasta ahora todo está claro, entre comillas, está que somos un conjunto de cosas, un conjunto de procesos, un conjunto de hechos que se están realizando y que están todos dentro de una etapa evolutiva. A veces es tan complejo que nuestro cuerpo está en una etapa evolutiva, nuestras emociones están en una etapa evolutiva y nuestra mente está en una etapa evolutiva. Entonces el conflicto dentro de nosotros es bastante complicado. Cuando empezamos a ver esto, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Dejar tranquila a nuestra mente, que solo ella va a ir reconociendo qué es lo que va a pasar, porque ya lo sabemos qué es lo que está pasando. Hay que dejarlo que empiece el proceso a desarrollarse. Supongamos que hemos muerto, pasamos por un periodo de... esto tómenlo con pinzas, porque esto es informativo. No se da en todos los casos así. No es 2 más 2, 4. Como les decía, cada uno de nosotros tiene procesos evolutivos de desarrollos distintos. Entonces los procesos después de la muerte y de reencarnación son todos distintos para cada uno de nosotros. Pero se toma una medida para poder determinar y plantear como esto. Tampoco es así, pero se plantea para poderlo comprender de una manera más clara. Supongamos entonces que hemos muerto. Se dice que pasamos
conciencia. Este es un dato importantísimo que uno tiene que tenerlo siempre presente. No existe nada más que conciencia. Somos todos estados de conciencia. La materia es un estado de conciencia. Nosotros, nuestras emociones, nuestra mente, es todo un estado de conciencia. Por lo tanto, los procesos que suceden son cambios de estados de conciencia. Bueno, vuelvo a repetir. Volvimos. Pasamos a un estado de inconsciencia durante un tiempo determinado. ¿Determinado por qué? Por nosotros mismos. Siempre. Todo lo que sucede está determinado por nosotros. Por nuestra vida cotidiana, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Depende cómo han funcionado, es como vamos a vivir después de la muerte. Ese estado de conciencia determina una formación de determinado cuerpo del yo, que va a experimentar en la vida post-muerte todo el proceso emocional. Pasado un tiempo, que lo determina todo lo que hemos acumulado en la vida física y la pasamos a la vida emocional, en este periodo todo lo que es físico se va muriendo, se va incorporando a la tierra. Eso es algo interesante de ver, cómo funciona, cómo muestra que esto es real, porque lo podemos ver. La materia se desintegra en átomos, moléculas, los bichitos se los comen, se transforma en gusanos, se transforma en planta, en tierra y desaparece. Hasta la misma vida desaparece, se va a otro lugar y las energías prana, que es la energía que mantiene aglutinada la materia, también se va y forma parte del prana universal y de cada uno de nosotros. Y cada átomo y molécula de todos los muertos están dentro de nosotros, así que no se hagan ningún problema. Porque la naturaleza es muy ahorrativa, no desperdicia nada. Así que todo se renueva, todo se regenera. Entonces, mientras nosotros estamos del otro lado, en este caso, en el Kama Loka, lo van a encontrar en esa palabra en los libros de teosofía, todo el proceso material se destruye. Se dice, cuando se dice hay que investigarlo, que no hay un proceso nuevo hasta que el otro no se haya terminado. O sea, que hasta que no se haya terminado el cuerpo físico, no empiezan los procesos en el nivel astral. Que ese uno saca conclusiones, el periodo en que está uno, digamos, inconsciente en el plano astral. Por eso es la cremación. Mientras más rápido uno se desintegre el cuerpo físico, más rápido empiezan los procesos después de la muerte. Pasa por unas determinadas etapas. Cada etapa, que son 7, tiene a su vez 7 divisiones. Así que el periodo de duración en Kama Loka puede llegar a ser, no sé, todo dependerá de nosotros, porque son etapas que se van cumpliendo como las que estamos pasando aquí. Somos un feto, somos un niño, somos un adolescente, somos, bueno, más o menos lo mismo. Cuando llega el momento, este proceso se dice que es la segunda muerte, cuando pasa al Devachan. Esta palabra ha sido mal traducida como el cielo. No es el cielo. Es una palabra tibetana que significa algo así como donde está la felicidad, o donde uno alcanza la felicidad. Y como es un estado de conciencia, el Devachan puede alcanzarse en vida. Fíjense qué dato. O sea que si uno se prepara, si uno logra ordenar, equilibrar sus cuerpos, puede entrar en el Devachan en vida. De hecho que los grandes yogis lo hacen.
Ahora está saliendo a la luz muchos monjes que se han momificado en vida. No sé si lo han visto en documentales y eso. Hay todo un proceso que ellos hacen para... ¿Por qué lo hacen? Porque ellos están, mientras más dure su cuerpo en la tierra, eso los egipcios lo sabían muy bien. Mientras más dure su cuerpo en la tierra, su vida de bachánica va a ser más larga. Porque no va a poder, es decir, como entran digamos, por la ventana, por la puerta de atrás, hasta que no se destruya su cuerpo físico, no va a poder salir de ahí. Entonces, como ellos lograron hacer eso, como hacían los grandes maestros egipcios, por eso la momificación, viven en ese estado de total felicidad. ¿Por qué? Porque ahí no es un lugar, no es donde dijo, bueno, me voy al Nebachán, abro la puerta, no hay cuerpo, no hay forma, no hay materia. Es un estado de conciencia y está en el plano mental. Y se dice que es como una burbuja, se dice, lo que los maestros han observado, se dice que es como una burbuja protegida por grandes levas. Y que ahí está ese estado de conciencia reviviendo todos los pasajes, todos los episodios que tuvo en la vida física, pero bien. Por eso es un estado de felicidad. Es decir, uno no tiene conciencia, que está ahí, pero está viviendo como si tuviera conciencia en el mundo físico, pero feliz. Por eso es que algunos lo han descrito como el cielo de los cristianos, que se encuentran con los familiares, paisajes, ustedes vieron las láminas y esas cosas. Hay una carta, la carta 65 del libro de los Mahatmas, de las cartas de los Mahatmas, que dice, y esto es interesante, aquellos que quieran buscar, es cortito, es una frase, un renglón. Aquellos que tienen en sus manos la llave de los secretos de la muerte están en posesión de la llave de la vida. Interesante, ¿eh? Cuando uno ha aprendido todas estas cosas y se da cuenta que la muerte es una ilusión, la vida se transforma en algo manejable, muy manejable. Pero como uno cree que la vida es este proceso, esto que lo hemos transformado nosotros, porque lo que es para nosotros es lo que nosotros hemos hecho. No existe en realidad lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo no? Sí, es real. Cada uno de nosotros tiene un mundo, una realidad, una vida, y funciona para cada uno de nosotros distinto. Aunque haya cosas parecidas y vivamos en sociedad y lo que nosotros creemos que estamos viviendo, no es así. Estamos viviendo un mundo individual cada uno de nosotros. Por eso se dice que la vida es una ilusión, porque si uno cambia de estado de conciencia, cambia la vida que estamos viviendo. Observen, párense un día a observar en la televisión o en la calle, donde quieran. Cada individuo está viviendo experiencias, y hay inclusive grupos, como yo se lo mostré al principio, que a mí me parece que esto es muy interesante. Cada grupo está viviendo dentro de ese grupo todas las etapas. Y fíjense, aquí en este momento en nuestro país, donde más emocionalmente estamos viviendo, donde la razón que parece ser como el humo de la isla, no hay razón, hay emoción pura que actúa con una mentalidad negativa. ¿Por qué? Porque no hay comprensión del otro, de uno mismo. Cuando uno empieza a darse cuenta de uno mismo, la violencia tiene que desaparecer porque se agrede a sí mismo, hay una agresión hacia sí mismo. Y todo lo que está sucediendo es para que nosotros podamos ver y observar de cómo tenemos que actuar. Pero fíjense, cada paso hay un hecho que nos lleva a la violencia, cada paso hay un hecho que nos lleva a una explosión emocional, cada paso hay un hecho que nos lleva a la reflexión. ¿Por qué suceden estas cosas?
porque está sucediendo esto. Imagínense que este mundo de la razón está dividido en 7 partes. Hay una razón aquí, disculpa. Hay una razón aquí, 7 razones, 7 formas de razonar. Y en las más bajas hay mucho de este sentimiento, emoción puro. Este sentimiento puro de emoción en este nivel es extremadamente egoísta. Mézclenlo con la razón pura y ¿qué obtienen? Para aquí, la emoción a nivel séptimo, digamos, el más elevado, es fantástico. Pero aquí, junto con la razón en el nivel más bajo, es una bomba atómica. Por eso me pareció que la palabra anhelo era interesantísima. Porque la palabra anhelo está aquí y aquí. Es la que impulsa. Pero no funciona no está estimulada de la misma manera. Fíjense, aquí, por ejemplo, en 1850, en el siglo XX, el romanticismo. Pinturas bellísimas, poesías, ya para nuestro gusto casi relajantes, pero pinturas bellísimas, esculturas, Miguel Ángel. Pero si lo ponemos acá, ¿quién le importa? Fíjense lo que es el arte ahora. Es una expresión pura de lo que somos, de nuestra razón, de nuestras emociones. Fíjense que ni siquiera la emoción a nivel pura de aquí está relacionada con lo más bajo de nuestra razón, porque si no estaría temperada. Sino que lo que nosotros tenemos acá es lo más bajo casi de la razón de esta época. Inquisición. ¿No estamos en el medioevo otra vez? Casi como que es un calco. Pero no es esto para alarmarse, es para ver cómo podemos producir verdaderamente un cambio, porque estamos comprendiendo qué es lo que está pasando, qué es la realidad. Entonces, podemos seguir llenando los juzgados de libros y cantidad de libros construyendo sobre leyes de cómo hacer tal cosa. Podemos cortar la ciudad de todas manifestaciones protestando sobre cualquier cosa. Pero si no comprendemos la causa de por qué somos violentos, de por qué reaccionamos de tal forma, no podemos transformar nada. Y la reencarnación nos da esa oportunidad. Yo dije, estamos en el de Bachán. ¿Qué llevamos nosotros? ¿Qué vamos a llevar ahí? ¿Cómo nos preparamos para ir ahí? Y después, que esto lo vamos a tratar en la próxima reunión, ¿cómo venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hemos elaborado en ese lugar? ¿Cómo lo hemos elaborado? Porque eso, lo que hemos trabajado ahí, es lo que vamos a hacer y lo que somos ahora. No somos muy distintos ahora lo que somos a lo que hemos sido en la vida anterior. Resumiendo, y ya termino. Resumiendo la clase de hoy. Reencarnación no es otra cosa que un proceso evolutivo, una parte del proceso evolutivo. Podemos llegar a decir que es el final, en esta etapa, el final de los procesos evolutivos del hombre. Estaríamos en la última etapa del proceso evolutivo del hombre, en la reencarnación. Recién empezamos. Me dice, en la doctrina secreta van a encontrar, siguiendo la idea de la raza, que estamos, habla de bueno, eso a lo mejor en algún momento lo vemos, de ciclos de reencarnación, de distintos ciclos cósmicos de reencarnación de nuestro planeta, y entonces encontramos que nosotros, los seres humanos, estamos, después de haber pasado por todo el proceso evolutivo de las formas, en una etapa saliendo de la materialización, recién saliendo de la materialización. Así que hemos cruzado 4 periodos de evolución, así son 7 cada ronda. Entonces, hemos pasado 4. Y de esas 4 estamos pasando la más
profunda, digamos, la más, de más materialización. Y es lo que estamos viendo. Entonces, digamos que este periodo de reencarnación es único para el hombre, porque empezamos a comprender qué es lo que está pasando. Y nos permite producir un cambio. Para reflexionar, y si quieren como tarea para la reunión próxima, quiero dejarlo una reflexión. Después, si tiene alguna pregunta o quiere que aclare alguna cosa, lo acepto. Lo sé de memoria. No busquen mariposas. No traten de buscar ni encontrar mariposas. Cuiden su jardín y ellas solitas van a venir al jardín. Esa es la tarea. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, quiere hacer una pregunta, si puedo la respondo. Si no. Sí, Nilsen. No, quería un poco, nosotros no hablamos, no tocamos todavía el tema de los ciclos. Ah, por eso, sí, me di cuenta, sí. Y porque son ciclos, hay ciclos grandes y dentro de esos ciclos grandes hay ciclos más pequeños. Sí. Y otros más pequeños. Son temas bastante complicados. Sí, ya lo que se llama razas, digamos, que en realidad son, también es un ciclo, no es raza como la entendemos nosotros. Sí. Es decir, digamos, nosotros hemos estado encarnados en esas razas anteriores, evolucionando hasta lo que es en la actualidad. Pero la raza anterior a la nuestra, la cuarta, la raza Atlante, era la más material, porque era la cuarta. Nosotros somos la quinta, este mundo que conocemos. Sí, teóricamente sí. Teóricamente. Y dice que ya somos mucho más sutiles de lo que eran los anteriores. Claro. Porque Besant lo dice, genealogía del hombre. Si quieren ver eso de los periodos, por lo menos dentro de este globo, de esta tierra, está bueno el libro ese de genealogía del hombre de Arias. Claro, siempre es la materia que evoluciona para permitir al espíritu que tome posesión y haga seguir evolucionando la materia. Eso es todo. Es simple en realidad. Es una interrelación, una ida y vuelta. Se perfecciona la forma y lo espiritual, la claro, porque se va expandiendo también. La tarea en realidad es la expansión del espíritu, no el desarrollo de la materia, porque llega un punto en el proceso evolutivo que la materia desaparece. No va a haber más materia como la conocemos y no vamos a necesitar más cuerpos como el que conocemos. Es decir, la materia está siempre al servicio del espíritu. Va evolucionando y sutilizándose para que el espíritu pueda desarrollarse. Entonces fíjense en los grandes adeptos, los grandes maestros que no tienen ya cuerpo físico para moverse, sí lo tienen, bueno, eso ya entraría en otro campo, pero no quiero meterme. Pero bueno, la idea es esta, que la materia está al servicio del espíritu y nosotros podemos, conociendo estas cosas, participar en el desarrollo de eso. Los procesos de encarnación son para eso, de aprendizaje, de evolución. No sé, si alguien quiere hacer una pregunta, sí. Una pregunta te quiero hacer. ¿Puedo decir que vamos evolucionando? Sí. Yo siento que en esta sociedad que estamos ahora estamos involucionando porque hemos perdido valores que teníamos. No sé, yo hablo de la sociedad argentina porque vivo acá. Sí, obviamente. Veo que en otros países puede ser que no es tan así, que tal vez tengan más valores. Y el tema de las rejas, robos, bueno, toda la violencia. Yo trabajo en una escuela y la violencia está en los chicos. O sea, se ve todo el tiempo. Entonces, hay como una contradicción en eso que vos decís evolucionás y yo no veo evolución, veo involución. Claro. ¿Qué sucede? La palabra, yo lo dije en un momento, la palabra evolución para nosotros significa algo distinto.
Para nosotros evolución parece ser, normalmente, es creer que progresamos. Entonces estamos evolucionando, como la palabra era antes civilización. Iban a los indígenas a civilizarlos. Bueno, más o menos se está usando de esa forma la palabra evolución. Pero lo que evoluciona son las formas. Y si vos ves lo que es el ser humano de ahora, 40 años atrás, y ha mejorado, ha cambiado en su aspecto, en su forma, en sus medios, en su manera de física. Ahora, si vos me hablas de desenvolvimiento, o sea, de la parte espiritual del hombre, es lo que yo decía, estamos en un proceso de evolución completa, pero estamos lo más bajo de acá con lo más alto de acá. Entonces parecería que estamos involucionando. Fíjate que la emoción en nuestra época está tan acentuada que podés tener un ángel en una persona como un demonio. Pero es emocionalmente. Sumado a eso, a la mentalidad, a la mente, al desarrollo de su intelecto, podés tener un depravado, una persona, ¿cómo se llama? Que matan a las mujeres. Asesino serial. Claro. O podés tener una persona que vive y se desespera por los demás. Depende del grado de evolución que está, pero estamos todos acá. Por eso parecería, porque la mayoría está dentro de este campo, que yo señalaba, lo más evolucionado de lo mental, de lo anterior que trae, y lo menos de la razón de esta época, y entonces parecería contradictorio, pero no, estamos creciendo porque ese desarrollo mental que está sucediendo lo está haciendo dar cuenta. Sí, no podemos pretender que toda la humanidad sea buena. Eso no va a suceder nunca porque hay grados de evolución. Pero sí podemos ver que nosotros podemos cambiar y que una gran parte de la humanidad, ¿dónde está? ¿En qué periodo evolutivo está? ¿Y cómo puede evolucionar? Porque como vos dijiste, hay países pero sí, generalmente se está dando en todos los países, pero hay sectores determinados donde la humanidad ya está teniendo otra tendencia. Fíjate, quizá como no hace tanto ruido, parece que fueran los menos. Pero esa cantidad de gente es la que está produciendo el verdadero cambio. Tiene emociones más puras, ya no le interesa tanto lo material, tiene inclinaciones por la protección. Pues fíjate aquí mismo lo que está sucediendo. Mira, este caso es realmente para estudio. Nosotros se nos está presentando una oportunidad para estudiar el comportamiento humano. ¿Qué está pasando con los humedales? Sin entrar en nada, simplemente observando cómo funciona la gente. Cortan la ruta, queman gomas. Uno diría, acá hay un problema psicológico, acá hay una cosa media extraña, porque estamos quejándonos de que el humo nos está haciendo mal y estamos quemando gomas que tienen sulfuro y tienen azufre, que son 3 veces, o 10 veces, o 1000 veces peor que los yuyos o las plantas. Y después están los otros, y cuando vos le decís algo, se enojan violentamente y ¿está mal? No está mal. No está mal. Eso de determinar lo malo y lo bueno es también un error, porque ¿qué está bien y qué está mal? Ellos están defendiendo una causa y por suerte es así. Pero ¿cómo hacemos las cosas? ¿Quién las hace y cómo las hace? Entonces, más allá del el porqué de los intereses y lo que sea, con el comportamiento humano hay que ver cómo funciona. Cortar la ruta con que queman goma. ¿Qué tiene que ver el que viene de San Lorenzo a Rosario con los humedales Entre Ríos? Viejo, andá a la puerta del intendente de última, o del gobernador, que son los responsables, o de acá de Rosario, o de Santa Fe, qué sé yo. Pero el hombre común, el hombre de la calle, ¿qué culpa tiene? Entonces, a eso voy. Sí, Martín. No, siguiendo lo que vos decías, ahí se ve bien que reaccionamos más con emocionalidad que con la razón. Claro. ¿No? Es como lo primero que surge eso, vamos a cortar acá y bueno, vamos a hacer un lío bárbaro.
pero es una reacción emocional. Y eso si que, razonara, encontraría quizá otro método más efectivo. si pudiera. Y eso que es una causa noble, no hablemos de otras cosas, que también son bastante complicadas. Pero estamos hablando de una causa noble, se está perdiendo mucha naturaleza, animales, plantas, el daño ecológico es tremendo, nosotros mismos nos hace mal. Pero ¿cómo razonamos eso? ¿Cuál es nuestro nivel de razonamiento? Emocional lo vemos, está a las nubes, pero ¿cuál es nuestro nivel de razonamiento? Por eso a veces no se solucionan los problemas, porque no encontramos la solución, porque no hay un razonamiento sobre la causa. Y se supone que somos seres inteligentes, y se supone que Woody tendría que estar presionando y diciendo, a ver si despiertan de una vez por todas. Sin embargo no, porque estamos en esa etapa. Pero una cosa, alguien dijo una vez que la negación es una de las mejores formas de aprender. Entonces, y yo le agrego a eso algo mío, que digo que la respuesta es la traba más grande que tiene la pregunta. Porque una vez que uno hace la pregunta y tiene respuesta, no busca más. Entonces nos está pasando eso. Estamos dándole respuesta a cosas y nos estamos quedando ahí tranquilitos. Pero este hecho a muchos nos hace reflexionar de cómo estamos funcionando y ver cómo si nosotros estamos funcionando de esa forma. Yo siempre digo, hay que vivir haciéndose preguntas, no buscando respuestas, sino siempre preguntas, que ahí está la solución, en las preguntas. Las preguntas es el anhelo. Fíjense. Si uno encuentra la respuesta, ya está. Es como creer que sabe. Bueno. En la próxima reunión vamos a hablar un poco más de acá. Ya vamos a bajar y vamos a hablar un poco más de acá.